Hablar de la independencia de México sin duda es remitirnos a los personajes que permitieron que esto ocurriera. Uno de los principales, por supuesto, es Miguel Hidalgo y Costilla, y por eso esta mañana nos acompaña en el estudio el doctor Luis Omar Montoya Arias. Él es doctor en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y también es especialista en música mexicana. Vamos a hablar precisamente de este prócer de la patria. Le damos la bienvenida. Sabemos que estuvo anoche acá con nosotros también y pues muchas gracias nuevamente. Bienvenido aquí a este espacio de 11 Noticias, aquí a El 11. Háblenos un poquito, por favor, doctor, de este personaje que todos lo llevamos en la mente desde que somos pequeños. Sin embargo, a veces no hay tantos matices en los libros de texto que nos orienten quién fue don Miguel Hidalgo y Costilla. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Me parece que si nos acercamos a Miguel Hidalgo desde la historia patria o oficial, pues vamos a encontrar este personaje, digamos, idealizado, ¿no? Sin vicios morales, encumbrado, digamos, en este halo pues de perfección. Pero si nos acercamos a él, por ejemplo, desde la historia cultural, pues nos vamos a dar cuenta que le gustaba bailar, le gustaba lo que hoy conocemos como son jarocho, en aquel momento música del sotavento, le gustaban las carnitas, eso está documentado, le gustaba la charanda y el mezcal, ¿no? Le gustaba la fiesta, ¿no? Jugaba cartas, jugaba barajas, era ciertamente un ser humano, ¿no? Miguel Hidalgo creció en una familia acomodada, su familia paterna originaria del Estado de México, del actual Estado de México, su familia materna originaria de Pénjamo, Guanajuato, del actual Pénjamo, que está a 1 hora de Irapuato, Guanajuato. Ambas familias acomodadas, la familia de la mamá tendiente más a estudiar teología, o sea, sacerdocio, la familia del papá, dueños de haciendas, digamos, empresarios, se dedicaban a producir toros de lidia, que era una de las grandes pasiones de Miguel Hidalgo, los toros, la tauromaquia, un hombre culto, que sabía al menos 5 idiomas, entre ellos el francés, fue el primer traductor de Molière, actor de teatro, le gustaba el teatro, tocaba el violín y además tuvo obras importantes, por ejemplo, cuando es, digamos, sancionado y se le defenestra de su puesto como rector de la actual Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en ese momento el Colegio de San Nicolás, y se le envía a Colima. La primera acción que toma estando en Colima es donar su casa para que se haga una escuela para niños indígenas, ¿no? Y después en Guanajuato, en San Felipe y en Dolores, pues emprende o realiza diferentes emprendimientos para beneficio de las comunidades, sobre todo indígenas, talleres de alfarería, en fin, cosas muy interesantes. Entonces, si nos situamos desde la historia cultural, pues nos vamos a dar cuenta que no, digamos, no es un personaje que nace de la nada, es un hombre trabajado con convicciones, con ideales, y luego el grito de Dolores, pues es, digamos, resultado de su coherencia a lo largo de su vida, más allá de los cuestionamientos de índole moral que le hace la contrahistoria, que es otra forma de hacer historia, de tal suerte que no existe la historia, sino que existen diferentes historias, y entonces dependiendo de qué óptica elijamos, pues vamos a ver diferentes rasgos de este personaje. Y muy importante, Angie, él fue formado por los jesuitas, él tuvo una formación con los jesuitas, y eso dice mucho. Los jesuitas nacen en el siglo XVI como una respuesta de la Iglesia Católica contra Lutero. Entonces son bravos, ¿no? Son contestatarios, ¿no? Son irruptivos, en fin. Y antes de que nos hable un poquito de la importancia de la independencia y de estas fechas, de seguir recordando nuestra propia historia, esto que usted nos describe de los diferentes rasgos de Miguel Hidalgo, algo que no está documentado, por supuesto, ¿no? Ustedes lo han podido documentar, pero no está generalizado en los libros de historia, mucho menos en la educación formal. ¿Cuál es su apreciación? ¿A qué se debe esto? Que no esté descrito este personaje en todos sus matices, cuando por supuesto que hay documentos probatorios de eso, ¿no? O al menos pues lo han podido ustedes pues sí, documentar, ¿no? ¿Cuál es su apreciación? ¿Por qué no está? Y si esto tiene que ver también con la parte de que él fue jesuita, ¿no? Él de alguna forma tenía estas convicciones por el catolicismo,
y si también influye un poco en que no esté todos estos matices de don Miguel Hidalgo. ¿Le han querido quitar esos matices? ¿Cómo lo ve usted? Son varios factores, Angie. Hay un problema en la enseñanza de la historia, hay un problema de orden pedagógico, un problema sistémico. Se ha abusado demasiado de la historia oficial, que surgió en el siglo XIX con el propósito de generar identidad cuando se están estructurando los estados-nación, pero hoy día ese tipo de historia ya no es funcional porque vivimos en un mundo globalizado, en un mundo que se mueve por bloques económicos, ya no por nacionalismos, entendiendo en el contexto que surge en el XIX. Por lo tanto, la historia oficial ya no reditúa. Por otra parte, la planta docente general en México no tiene la formación adecuada, hablo de la materia de historia, para poder llevar a cabo los planes de estudio. Por ejemplo, la SEP acaba hace algunas semanas de anunciar su nuevo plan de estudios para educación básica y tiene planteamientos muy interesantes, la nueva escuela mexicana, pero eso no significa que todos los maestros tengan la formación pedagógica y académica para llevar a cabo y ejecutar efectivamente lo que el gobierno pide, ciertamente. Y después, por supuesto, que no se ha difundido lo suficiente las otras formas de hacer historia, la historia cultural, ¿no? La nueva historia política, por supuesto. Hay muchas, digamos, historias a la carta. Y agregaría yo, por supuesto, pues que en el país, en México, hay ciertamente un bajo nivel educativo, escolarizado. Entonces, no hay tampoco esta, digamos, disciplina, autodisciplina de buscar, porque eso es muy importante, buscar las propias fuentes. Las fuentes están ahí, hay muchísimos libros. No hay tampoco, digamos, un interés generalizado por la lectura, que eso me parece muy importante. Okay. Háblenos muy brevemente de algo muy interesante que también atraviesa la parte personal. Usted es descendiente de don Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Cómo lograron este árbol genealógico? Y pues, ¿qué importancia tiene para usted como historiador, pero también como familiar de un personaje así? Pues dentro de la familia, estos documentos, cartas y algunos documentos que se generaron durante el gobierno de Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz le dio mucho realce a esa cuestión de la genealogía, se resguardan en la familia y se han ido, digamos, pasando pues por generaciones. Básicamente hay 3 familias en Pénjamo y Abasolo que siguen esta línea genealógica: los Arias de Pénjamo, los Villaseñor, por supuesto, y los Gallaga. Son las 3 grandes familias. En Guadalajara, Jalisco, quiero contarte que existen familiares que siguen manteniendo el apellido Hidalgo y Costilla. Ellos tienen línea directa. En el caso particular, mi abuelo materno es descendiente directo de Mariano, que fue hermano del cura Miguel Hidalgo. Y es muy interesante para mí, por ejemplo, percatarme que, digamos, de forma general, los descendientes son intelectuales, doctores en medicina, en derecho, como que hay esta, digamos, esta genética oculta, ¿no? Entre líneas, que pareciera que, digamos, justifica todo este planteamiento. A mí me parece un personaje muy interesante, con muchos matices de locura, si lo pensamos desde la literatura, ¿no? Me parece un tipo fascinante, ¿no? El haber sido jesuita también, los jesuitas son combativos, ¿no? Finalmente quienes hicieron la independencia fueron los jesuitas, ¿no? Así es. La independencia en América Latina fueron los jesuitas. Así es. Entonces, Doctor, para entender a Miguel Hidalgo hay que acercarse a los jesuitas. de acuerdo. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber compartido pues esta parte, estos matices, esta otra cara, por llamarle de esta forma, de Miguel Hidalgo y Costilla, que sin duda pues es uno de los personajes que siempre tenemos que tener en la memoria, y pues que tenemos que seguirnos acercando a ellos para poder comprender cómo gestaron todo el movimiento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bonito día, gracias. Muchas gracias.